Durante más de 8 décadas, autobuses chihuahuenses han sido sinónimo de carretera, resistencia y conexión en el norte de México. Nacida en el estado de Chihuahua, esta línea no solo unió ciudades y desiertos, también fue testigo del crecimiento del país, del auge del transporte foráneo y de una época donde viajar en autobús era una verdadera travesía. Desde sus primeros recorridos entre Ciudad Juárez y Chihuahua capital, hasta sus conexiones nacionales e internacionales, Chihuahuenses se consolidó como una empresa pionera, reconocida por su disciplina operativa, sus unidades emblemáticas y una identidad visual que marcó generaciones. Hablar de esta línea es hablar de historia viva del autotransporte mexicano. En este video recorremos su origen, su evolución, sus autobuses más icónicos y los momentos clave que la convirtieron en una de las empresas más importantes del norte del país. Si te apasiona la historia del transporte, los autobuses clásicos y las rutas que forjaron a México, suscríbete a Nostalgia a México y activa la campanita. Aquí rescatamos las historias que rodaron por el asfalto y que no deben quedar en el olvido. La historia de autobuses chihuahuenses comienza en un México muy distinto al actual. Era 1939, y el norte del país estaba marcado por enormes distancias, caminos de terracería, calor extremo y una necesidad urgente de comunicación entre la frontera y el interior del estado. Fue en ese contexto cuando las autoridades autorizaron la operación de la Sociedad Cooperativa Chihuahuense de Autotransportes, destinada a cubrir la ruta entre Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua, un trayecto de casi 350 kilómetros que en aquellos años representaba una auténtica odisea. Los primeros recorridos se realizaban con una sola unidad, probablemente un autobús de origen estadounidense con capacidad limitada y motor a gasolina. No había horarios fijos ni infraestructura formal. El servicio dependía más de la voluntad y resistencia de los operadores que de la comodidad del pasaje. Viajar significaba polvo, calor, horas interminables y una enorme confianza en la máquina. Durante la década de los 40, la flota creció lentamente. Se incorporaron más unidades, todavía modestas, pero suficientes para consolidar la ruta y demostrar que el transporte regular de pasajeros en el desierto chihuahuense era posible. En 1948, la empresa da un paso clave al adoptar oficialmente el nombre de Transportes Chihuahuenses, dejando atrás su etapa más rudimentaria y sentando las bases de lo que pronto se convertiría en una de las líneas más importantes del norte de México. Aquí no nació una línea de lujo, nació una línea forjada en el polvo, el calor y la necesidad. Y esa esencia marcaría su identidad durante décadas. A finales de los años 40 y durante toda la década de los 50, Transportes Chihuahuenses entra en una etapa decisiva. El servicio ya no era experimental. La demanda crecía y el norte del país comenzaba a integrarse al resto de México. Para lograrlo, la empresa apostó por algo clave para la época: modernizar su flota y establecer alianzas estratégicas. Es en estos años cuando llegan los primeros autobuses General Motors con motor diésel, unidades mucho más confiables, potentes y adecuadas para recorridos largos en condiciones extremas. Estos vehículos marcaron una diferencia enorme frente a los modelos anteriores a gasolina, permitiendo viajes más continuos, mayor capacidad de pasajeros y menor riesgo de fallas mecánicas en pleno desierto. Al mismo tiempo, la empresa comienza a absorber y fusionar pequeñas cooperativas regionales, extendiendo su cobertura hacia ciudades clave como Delicias, Camargo y Jiménez. Este crecimiento no fue improvisado. Formaba parte de un proyecto más ambicioso que buscaba conectar el norte con el centro del país mediante servicios directos y regulares. El punto de inflexión llega cuando Transportes Chihuahuenses participa en los acuerdos que permiten establecer el servicio de larga distancia, México-Ciudad Juárez, una de las rutas más importantes del país. Con esto, la línea deja de ser únicamente regional y se convierte en un actor nacional, capaz de mover pasajeros a lo largo de miles de kilómetros. Para finales de los años 50, Chihuahuenses ya no era solo una empresa de transporte, era una columna vertebral del movimiento en el norte, una línea confiable para comerciantes, trabajadores y familias que necesitaban cruzar el país de punta a punta. El desierto había sido conquistado, ahora venía el reto de la modernidad. La década de los años 60 marca el inicio de la era dorada de Transportes Chihuahuenses.
En un país que comenzaba a mirar hacia la modernidad, la empresa da un salto decisivo al incorporar autobuses de última generación para su tiempo, enfocados no solo en llegar, sino en viajar con comodidad. Durante estos 60 años, llegan a la flota los icónicos General Motors Parlor Coach, equipados con aire acondicionado y sanitario, un lujo impensable para muchos viajeros de la época. Estas unidades permitieron elevar el estándar del servicio en rutas largas como México-Ciudad Juárez, donde los trayectos podían superar fácilmente las 24 horas. Pero el verdadero símbolo de esta etapa fue la incorporación de los Sultán Imperial y Sultán Super Panorámico, autobuses que redefinieron la experiencia de viaje. Con ventanales amplios, área mirador, cafetería a bordo, servicio de edecanes, refrescos incluidos y climatización, Chihuahuenses ofrecía algo más que transporte. Ofrecía una experiencia premium en carretera. Viajar en estos autobuses se convirtió en sinónimo de estatus y modernidad. Paralelamente, la empresa consolida su conexión internacional, firmando convenios que permitían extender los recorridos hasta El Paso, Texas, enlazando directamente con la red de Greyhound y conectando al norte de México con prácticamente todo Estados Unidos. Para muchos migrantes, comerciantes y familias fronterizas, estos autobuses representaron la puerta de salida al exterior. Entre los años 60 y 70, Transportes Chihuahuenses no solo creció en flota y rutas, sino también en identidad. La imagen de la liebre, rápida, resistente y adaptada al desierto, se consolidó como símbolo de la empresa, reflejando perfectamente su espíritu: velocidad, alcance y confiabilidad. Esta etapa dejó una huella imborrable en la memoria colectiva del norte del país. Para muchos, viajar en un Chihuahuenses en esos años fue su primer contacto con el lujo sobre ruedas, y con la sensación de que México, por fin, estaba conectado. En 1979, Transportes Chihuahuenses vive uno de los cambios más importantes de su historia al integrarse al Grupo Estrella Blanca, uno de los consorcios de autotransporte más grandes del país. Lejos de significar una pérdida de identidad, esta unión permitió a la línea fortalecer su operación, modernizar su flota y ampliar su presencia nacional. Durante los años 80 y 90, Chihuahuenses incorporó nuevas generaciones de autobuses DINA y posteriormente unidades con carrocería Marco Polo, equipadas con motores más potentes, transmisiones modernas y mayores estándares de seguridad. El confort seguía siendo una prioridad, pero ahora acompañado de mayor confiabilidad mecánica, clave para rutas tan largas y exigentes como las del norte del país. Gracias al respaldo del grupo, la línea extendió sus servicios hacia el occidente y centro de México, conectando ciudades como Guadalajara, Mazatlán, León, Torreón y la Ciudad de México, sin abandonar su papel histórico en la frontera norte. Para miles de pasajeros, Chihuahuenses se convirtió en el puente natural entre el desierto, la frontera y el resto del país. A pesar de los cambios administrativos y tecnológicos, la empresa logró conservar un elemento fundamental: su prestigio. Viajar en Chihuahuenses seguía siendo sinónimo de experiencia, trayectoria y confianza, especialmente para quienes recorrían largas distancias por trabajo, comercio o migración. Si estás disfrutando este recorrido por la historia de los grandes autobuses de México y quieres seguir descubriendo líneas legendarias, rutas históricas y vehículos que marcaron época, suscríbete a Nostalgia a México y activa la campanita. Aquí seguimos rescatando las historias que rodaron por las carreteras del país y que no deben olvidarse. Hablar de Transportes Chihuahuenses es hablar también de los autobuses que se volvieron auténticos íconos del transporte mexicano. A lo largo de las décadas, la línea fue pionera en incorporar modelos que no solo cumplían con trasladar pasajeros, sino que marcaron un estándar de prestigio, potencia y confort, especialmente en rutas largas y demandantes. En los años 60 y 70, destacan los Parlor Coach de General Motors, unidades que ofrecían algo impensable para la época: sanitario, aire acondicionado y asientos cómodos, elementos que transformaron por completo la experiencia de viajar largas distancias. Posteriormente, llegaron los Sultán Imperial y Sultán ATM Super Panorámico, verdaderas joyas del autotransporte nacional, reconocibles por su diseño elegante, grandes ventanales y servicios a bordo que incluían cafetería, edecanes y área mirador.
algo reservado solo para líneas de alto nivel. Con la llegada de los Dina Olímpico y más tarde los Dina Avante y Marco Polo Paradiso, Chihuahuenses se mantuvo a la vanguardia tecnológica. Estos autobuses incorporaron motores más eficientes, transmisiones avanzadas, frenos de motor y mayor seguridad, indispensables para recorrer miles de kilómetros entre desiertos, sierras y ciudades fronterizas. Cada generación de autobuses no solo renovaba la flota, sino que reforzaba la imagen de la línea como una de las más sólidas y respetadas del país. Para muchos pasajeros, subirse a un chihuahuenses no era solo tomar un viaje, era confiar el trayecto a máquinas robustas y a una empresa con décadas de experiencia en las carreteras más exigentes de México. Hablar de transportes chihuahuenses es hablar también de los autobuses, que se volvieron auténticos íconos del transporte mexicano. A lo largo de las décadas, la línea fue pionera en incorporar modelos que no solo cumplían con trasladar pasajeros, sino que marcaron un estándar de prestigio, potencia y confort, especialmente en rutas largas y demandantes. En los años 60 y 70 destacan los Parlor Coach de General Motors, unidades que ofrecían algo impensable para la época: sanitario, aire acondicionado y asientos cómodos, elementos que transformaron por completo la experiencia de viajar largas distancias. Posteriormente llegaron los Sultán Imperial y Sultán ATM Super Panorámico, verdaderas joyas del SEM-100 autotransporte nacional, reconocibles por su diseño elegante, grandes ventanales y servicios a bordo que incluían cafetería, edecanes y área mirador, algo reservado solo para líneas de alto nivel. Con la llegada de los Dina Olímpico y más tarde los Dina Avante y Marco Polo Paradiso, Chihuahuenses se mantuvo a la vanguardia tecnológica. Estos autobuses incorporaron motores más eficientes, transmisiones avanzadas, frenos de motor y mayor seguridad, indispensables para recorrer miles de kilómetros entre desiertos, sierras y ciudades fronterizas. Cada generación de autobuses no solo renovaba la flota, sino que reforzaba la imagen de la línea como una de las más sólidas y respetadas del país. Para muchos pasajeros, subirse a un chihuahuenses no era solo tomar un viaje, era confiar el trayecto a máquinas robustas y a una empresa con décadas de experiencia en las carreteras más exigentes de México. Bloque 8. Expansión nacional y conexión internacional de Chihuahua a Estados Unidos. Con la flota consolidada y una reputación bien ganada, Transportes Chihuahuenses dio un paso clave que pocas líneas mexicanas lograron en su época: cruzar fronteras y pensar en grande. A partir de los años 60, la empresa no solo fortaleció sus rutas dentro del norte y centro del país, sino que estableció conexiones estratégicas con Estados Unidos, algo revolucionario para el transporte terrestre mexicano. Gracias a convenios con Greyhound, Chihuahuenses logró operar servicios que conectaban Ciudad Juárez con El Paso, Texas, permitiendo a los pasajeros enlazarse con prácticamente toda la red estadounidense. Para miles de viajeros, migrantes, comerciantes, estudiantes y familias, esto significó una puerta directa al norte, sin transbordos complicados ni cambios de empresa. El autobús mexicano se convertía así en el primer eslabón de un viaje internacional. Dentro de México, la expansión fue igual de ambiciosa. Las rutas se extendieron hacia Durango, Torreón, Monterrey, Guadalajara, Mazatlán e incluso el centro del país, convirtiendo a chihuahuenses en una línea de larga distancia real, capaz de unir desierto, sierra, frontera y costa. No era raro ver sus autobuses recorrer trayectos de más de 1,000 kilómetros, algo que exigía no solo buenas máquinas, sino una logística sólida y operadores altamente experimentados. Esta etapa consolidó a la empresa como una de las grandes arterias del transporte nacional, uniendo regiones que hasta entonces parecían lejanas entre sí. Para muchos pasajeros del norte del país, viajar en chihuahuenses no era solo moverse de un punto a otro. Era sentir que México y Estados Unidos estaban un poco más cerca sobre ruedas. Con la llegada de los años 80 y 90, Transportes Chihuahuenses entró en una nueva etapa marcada por cambios estructurales dentro de la industria del autotransporte en México. El crecimiento de los grandes grupos empresariales, la apertura del mercado y la modernización tecnológica obligaron a muchas líneas históricas a adaptarse o desaparecer. Chihuahuenses eligió adaptarse. Durante este periodo, la línea pasó a integrarse dentro del grupo Estrella Blanca,
uno de los consorcios más importantes del país. Esta incorporación permitió mantener vivas muchas de sus rutas tradicionales, al mismo tiempo que se beneficiaba de economías de escala, renovación de flota y estandarización de servicios. Aunque para algunos viajeros esto significó perder parte del carácter regional original, también trajo mayor estabilidad operativa y continuidad. La flota comenzó a transformarse radicalmente. Atrás quedaron los modelos clásicos que habían hecho historia, dando paso a unidades más modernas con mejor seguridad, mayor eficiencia mecánica y mayor confort, como autobuses Dina, Masa, Volvo, Scania y Marco Polo, incluyendo carrocerías de generaciones recientes y más adelante, autobuses doble piso. El enfoque ya no era solo resistir largas distancias, sino ofrecer un servicio competitivo frente a nuevas opciones de transporte. En cuanto a imagen, Chihuahuenses también evolucionó. Su identidad visual se actualizó sin perder del todo sus raíces, manteniendo referencias históricas como la liebre cola negra, símbolo del desierto chihuahuense y de la velocidad que siempre caracterizó a la línea. Los cambios de cromática y tipografía reflejaron el intento de conectar pasado y presente, tradición y modernidad. Hoy, Chihuahuenses sigue operando como una línea vigente, con presencia en rutas clave del norte y conexiones importantes dentro del país. Ya no es solo aquella cooperativa pionera de 1939, pero tampoco ha olvidado su origen. Es el resultado de décadas de carretera, fusiones, cambios tecnológicos y millones de kilómetros recorridos. Un nombre que sigue resonando entre quienes crecieron viajando por el norte de México. Hablar de transportes chihuahuenses es hablar de carreteras infinitas, desierto, frontera y resistencia. Es la historia de una línea que nació cuando viajar era una aventura incierta, cuando las rutas no estaban pavimentadas y cuando el autobús era el único vínculo entre comunidades separadas por cientos de kilómetros de tierra y polvo. Desde sus primeros recorridos entre Ciudad Juárez y Chihuahua hasta su integración en un sistema nacional de transporte, Chihuahuenses fue testigo y protagonista del crecimiento del norte de México. A lo largo de más de 8 décadas, esta línea no solo movió pasajeros, movió historias, sueños, despedidas y regresos. Transportó trabajadores, estudiantes, migrantes, familias enteras y viajeros que confiaron su destino a un volante y a una carretera que muchas veces no perdonaba errores. Sus autobuses, desde los clásicos de motor a gasolina hasta los modernos doble piso, son reflejo del avance tecnológico y del esfuerzo por mantenerse vigente en un mundo que cambia constantemente. Chihuahuenses representa a todas esas líneas que no nacieron para ser gigantes, pero que se volvieron esenciales, que sobrevivieron a crisis económicas, fusiones empresariales, competencia feroz y nuevas formas de viajar. Y aunque hoy el transporte es más seguro, más rápido y más cómodo, el nombre Chihuahuenses sigue cargando con el peso de una época donde cada viaje tenía algo de hazaña. Recordar su historia no es mirar al pasado con nostalgia vacía, es entender de dónde viene la red de transporte que hoy damos por sentada. Porque antes de los boletos digitales, de los autobuses silenciosos y de las autopistas iluminadas, hubo rutas difíciles y empresas valientes que hicieron posible conectar al país. Si este recorrido por la historia del autotransporte mexicano te dejó algo, suscríbete a Nostalgia a México y acompáñanos a seguir rescatando las historias que rodaron por nuestras carreteras. Aquí seguimos dando voz a los autobuses, a las rutas y a las memorias que formaron parte del México que viajaba sobre ruedas. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en la próxima historia